Empezamos, esta es la sesión número 2. Bueno, entonces miren, vamos a ver hoy, bueno, uno de los temas es ¿qué es un compilador? No te escucho. No sé, no sé. ¿Alguien me podría decir, bueno, independientemente de lo que dice aquí, qué entendió que hace un compilador? De los que ya entregaron la tarea o ya la están haciendo. ¿Qué es un compilador? ¿O para qué sirve? ¿Qué función tiene? Un compilador es un tipo de traductor que transforma un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel entendible por la máquina. Ajá. ¿Alguien más? Miren. ¿Qué, Ajá, qué es dime. un tipo de traductor que transforma un programa entero de un Ujú. lenguaje de programación a otro? Sí, es un traductor. De hecho, lo que hace es que traduce, como bien dice, bueno, como dice la definición, miren, traduce un programa escrito en un lenguaje fuente, o sea, el código fuente, las instrucciones, y produce otro equivalente escrito a un lenguaje destino, o sea, el código ejecutable o el programa. Ok. Recuerden que la máquina solamente entiende ceros y unos. Entonces lo que hace el compilador es lo que nosotros escribimos que está en instrucciones, lo va a convertir, o sea, el compilador es como el traductor, bueno, es el traductor, lo empieza a leer y si detecta que todo está bien, o sea, que no hay errores de sintaxis, que están bien declaradas las variables, todo eso, hace uno, bueno, hace el código objeto, que el código objeto es el programa ya terminado. Y si hay un error por ahí, me va a mandar a lo que dice ahí en el diagrama, dice error de sintaxis. Es decir, a lo mejor el programador le faltó un punto y coma, se equivocó en el nombre de las variables, eh, puso una variable que no estaba, alguna instrucción está mal escrita o su sintaxis está mal. Todo eso es un error. Cuando hay un error, ya no me deja continuar, me dice, oye, aquí te equivocaste, corrígelo para que lo vuelva yo a compilar y si está bien ya podemos ejecutarlo. Mientras no esté bien todo, vas a seguir teniendo errores y nunca vas a poder ejecutar el programa. Eso es lo que hace. Entonces, recuerden que los lenguajes de programación, la mayoría son lenguajes de alto nivel. Es decir, para que yo le pueda decir a la computadora qué tiene que hacer, digo, no le voy a decir, no le voy a hablar en ceros y unos. Es imposible para los humanos hablar ceros y unos. Entonces, ¿qué se hace? Hay lenguajes de bajo nivel, que sería ceros y unos. En lenguaje intermedio, que sería el ensamblador, que ahorita no vamos a ver eso, y los lenguajes de alto nivel como lenguaje C, PHP, Java, etcétera. Bueno, y entonces ellos necesitan un programa o un compilador, un traductor que de lo que nosotros escribamos lo convierta a manera de que la computadora lo entienda. Eso es lo que hace un compilador. Entonces, bueno, así ahorita a grandes rasgos, que nosotros escribimos el programa fuente, que es el recuadro rojo, compilamos el programa y lo que hace el compilador, hay diferentes tipos de compiladores, pero en general lo que hace es que empieza a leer todo de arriba hacia abajo. Todo lo que escribimos lo empieza a leer. Y entonces le empieza a detectar las palabras reservadas, que serían las instrucciones, deben estar escritas como él las entiende. Su sintaxis debe ser la correcta, es decir, a lo mejor yo pongo declarar la variable, el tipo de dato y luego van seguidas las variables separadas por coma. Si yo no lo pongo de esa manera, es un error de sintaxis. Igual las instrucciones para leer o para mostrar mensajes, si están mal su sintaxis, no va a funcionar. Bueno, una vez que ya leyó todo y está bien sin errores, ya me genera el código objeto y ya puedo ejecutar mi programa. Pero si en el transcurso de la compilación, o sea, donde empieza a leer de arriba hacia abajo, encuentra errores, con un error que se encuentre, aunque sea uno, lo que va a hacer es que va a detener la compilación y te va a decir, aquí hay un error. Y normalmente los compiladores marcan en qué línea está el error y entonces ya uno dice, ah, mira, y me dice, te falta un punto y coma o esta palabra no está descrita, el nombre de la variable es incorrecto. Bueno, ya hay que ver ahí, se corrige y se vuelve a lo mismo
compilamos y así se va hasta que esté todo bien. Eso es lo que hace un compilador. Ahora, ¿qué hace un intérprete? ¿Alguien me puede decir qué hace un intérprete? Chicos, ¿qué hace un intérprete? Pues un intérprete ejecuta el código fuente. Ajá. Pero, ¿por qué es diferente del compilador? Pues porque en el intérprete lo ejecuta así directamente Y el compilador primero lo tiene que leer y ver que esté bien y ya ejecuta. y le traduce, sí. Y el intérprete no, conforme va leyendo, lo va ejecutando. Ok. Ujú. ¿Dónde podemos ver esto del intérprete? Los navegadores como Chrome, Opera, Mozilla, Explorer, todos esos son intérpretes. Lo que hacen es que ellos leen el código de la página web y lo empiezan a leer, o sea, conforme empieza a leer las etiquetas de la página, las empieza a mostrar o ejecutar. Cuando hay un error, ahí se para. O en algunas ocasiones continúa, pero detecta ciertos errores, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un intérprete y un compilador es que el compilador, para que se pueda ejecutar, es primero lee todo y si está bien, ejecuta. Verifica que no hay errores y ya, bueno, ya está bien, ya lo hago. Y el intérprete no. El intérprete, que es conforme va leyendo, igual que hace el compilador, va ejecutando. Aquí tengo que poner un mensaje y lo pone. Aquí tengo que escribir algo y lo pone. Y así se va, conforme lo va leyendo. Cuando encuentra un error, se detiene y entonces, ¿qué hay que hacer en el editor o donde estamos escribiendo el código fuente o el programa? Es corregirlo y volverlo, bueno, guardar los cambios y volverlo a ejecutar y el intérprete lo va leyendo. Así es como funciona. Este es el ejemplo, el que les comento de los navegadores, es el ejemplo más común. Entonces, las páginas web, no sé si alguien ya ha hecho alguna vez una página web, empiezan ustedes a hacer su código de la página y si por ahí se equivocaron en la sintaxis, dicen, ay, es que no me sale tal cosa. Bueno, pero sí te visualizó la página, pero algunas cosas no las va a visualizar porque o están mal escritas o la sintaxis es incorrecta y entonces por eso no se puede visualizar. Y el compilador no, el compilador lo que va a hacer es que no te va a dejar ver nada hasta que esté todo bien. Es la única diferencia. La mayoría de los lenguajes son, de los muchos programas son compilados, es decir, para que la computadora lo pueda ejecutar, lo tengo que compilar, o sea, verificar que no tenga errores, que su sintaxis sea la correcta, y entonces ya la voy a poder ejecutar. Como en este caso es el lenguaje C. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí quedó claro qué es la diferencia entre un compilador y un intérprete? Chicos, ¿dudas? ¿Quedó clara la explicación? Sí, profe, ¿podría poner la anterior? Es que quería copiar el diagrama. Ajá, ahí está. Gracias. Ahí está. Entonces, recuerden, la mayoría de los lenguajes con los que se programan son lenguajes de alto nivel. Es decir, van a ser programas que con instrucciones similares al idioma, en este caso va a ser inglés, se le dan instrucciones a la computadora. Lo que hace el compilador es que esas instrucciones las pasa a ceros y uno para que la computadora las pueda ejecutar. Ok, ahí está. Bueno, ahora, tipos de datos en lenguaje C. ¿Alguien me puede explicar qué entendió que es un tipo de dato? ¿O para qué sirven los tipos de datos? ¿Cuál es la función que tienen los tipos de datos? Bueno, la función de cada tipo, pues es, pues ahora sí hacer su función, ¿no? Va a ser llamada la acción que se requiera. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, pues si queremos poner un número entero, en lenguaje C sería int num igual a 1 y ya
punto y coma para cerrar. Ok. Bueno, entonces, bueno, de hecho los tipos, bueno, tipos en lenguaje C, pero bueno, la mayoría de los tipos de datos se repiten en los nombres, se repiten en los diferentes lenguajes de programación. O sea, en todos hay tipos de datos enteros, de carácter o de cadena, para flotantes o reales que también le llaman, etcétera. Prácticamente todos tienen los mismos. Varían entre uno y otro, van a variar, pero la mayoría son, el uso que tienen los tipos de datos es especificarle al programador, bueno, si yo voy a almacenar, por ejemplo, edades, voy a poner un tipo de datos. Si voy a manejar texto muy grande, voy a manejar cadenas. Si nada más voy a manejar no sé, un carácter, utilizo el char. Dependiendo de lo que se quiera ir manejando o la información que se va manejando, es el tipo de dato que se va a utilizar. Ahorita por cuestiones, bueno, por la materia se ve, pero normalmente van a ver que se manejan tipos de datos enteros, flotantes, que serían los reales con punto decimal, y los carácter o de cadena. Son los tres comunes que más se utilizan. Ok. Voy a empezar con los tipos de datos enteros o entero. Ok, estos tipos de datos se definen con int o la palabra int. En C se pone int, en algunos otros lenguajes le ponen integer, pero bueno, en este caso se pone int y admiten de forma opcional dos prefijos modificadores, short y long. Ahorita lo vemos. Esos modificadores van a modificar el tamaño en bits del número entero, es decir, cuando nosotros creamos las variables, esas variables se van a crear en memoria, en la memoria RAM. Esos números o esas variables ocupan un determinado tipo de, bueno, un tamaño o espacio en la memoria RAM. Obviamente, entre más grande sea el tipo de dato o el modificador, van a ocupar más espacio en la memoria. ¿Eso qué me lleva a mí? No me voy a poner a declarar tipos de datos que ocupen mucho espacio en bits, porque entonces con el tiempo, si ya es una aplicación formal, un sistema, eso lo que va a ocasionar es que la memoria de mi computadora o del equipo donde se esté ejecutando el programa se empieza a llenar de cosas. Entonces esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Entonces, por lo tanto, bueno, dice, hay tres tipos de números enteros o tipos de datos enteros. Está el int, el short int, que se puede abreviar como short nada más, lo permite el programa, y podemos poner el long int o un entero largo, sería entero corto y entero largo. Así sería la traducción. Ahora, esta tablita ahí les va a decir el rango de números que se utilizan y el tamaño de bits que ocupan en memoria. Entonces tenemos el entero, el normal, ese ocupa 16 bits. Tal vez uno diría, no, pues es bien poquito, 16 bits es bien poquito, sí, pero fíjense el rango de valores que utiliza. Es de menos 32.768 hasta 32.767. Si queremos asignarle a una variable int un número mayor que esté en ese rango, o sea, de menos 32.768 hasta 32.767, el programa va a ejecutar, pero me va a mandar por ahí un warning o una advertencia. Me está diciendo, ¿sabes qué? Este dato que quieres asignarle a este tipo de variable le llama ahí overflow, o sea, no cabe, o sea, te lo voy a guardar, pero en algún momento vas a tener problemas. Véanlo así, es como si alguien que calza del 5 quiere meter su pie en un zapato del 4,5. A lo mejor te va a entrar, ¿sí? Pero muy apretado y entonces con el tiempo te va a lastimar. Lo ideal sería utilizar un zapato, un calzado del 5 o un poquito más grande que el 5, ¿sí? Para que estemos más cómodos. Esa es la analogía que les puedo explicar. Luego tenemos el entero corto, que también son 16 bits. El rango es el mismo. Pero fíjense, el entero largo ocupa 32 bits en la memoria RAM. Y el rango es muchísimo más grande. Es decir, yo puedo meter una cantidad mucho más mayor a 32.000. Entonces, por ejemplo, ¿para qué podrían utilizar un entero largo? ¿Qué tipo de datos o información se podrían almacenar ahí?
¿Cuál creen que sea? ¿O qué podrían almacenar ahí? Ah, ahí voy a guardar, por ejemplo, ¿qué? Pues guardar una cantidad de, yo que sé, un pago. De un pago. A lo mejor van a hacer un sistema o un programa para un banco o alguna empresa que maneje cantidades de más de 6 dígitos, o sea, ya de millones. En un entero largo me quedaría muy bien, porque si yo ocupo un entero o un entero corto y voy a manejar cantidades de 1 millón, ya no me va a jalar. O en algún momento se van a comer algunas cifras. Entonces hay que tomar en cuenta este, esas cosas, bueno, con el tipo de información que se va a estar manejando. Entonces, bueno, esos son los tipos de datos enteros. Recuerden, los tipos de datos enteros no me van a permitir ponerles valores con punto decimal. Si yo en un lenguaje de programación a un entero le asigno, no sé, por ejemplo, 5.3, me lo va a guardar, ¿sí? Pero cuando yo visualice ese valor, la parte decimal, o sea, el punto 3 me lo va a borrar. No lo voy a poder ver. Entonces va a quedar trunco. Entonces ahí ya tenemos un problema porque ya las operaciones o los datos ya no están completos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con los tipos de datos enteros? Supongo que no. Ok. Continúo. Estos que ven aquí son ejemplos de programas en C. Estos los tengo aquí, te lo vemos. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos la biblioteca, ¿sí? O el encabezado, bueno, sí, biblioteca o librería, el main. Y bueno, fíjense cómo aquí están declarados. Declaré la variable A, la variable B y la variable C. Aquí le puse int, o sea, de tipo entero. La variable A es de tipo entero, es decir, me va a ocupar un rango, bueno, o permite desde menos 32.767 hasta 32.768. El entero corto igual es la variable B. Y luego tenemos el entero largo, que es la variable C. Abajo le asigné unos valores, que ahí están. Y bueno, ahorita, ¿qué creen que pase con la variable B? Fíjense qué valor tiene. Menos 33.000. ¿Qué creen que me haga el programa? Le va a mandar error, ¿no? Me manda, de hecho, no va, bueno, va a mandar un error. Bueno, aquí le llaman un warning o una advertencia. ¿Sí? Te va a decir, sí lo ejecuta, pero te va a decir, ¿sabes qué? Le llama overflow. O sea, el tamaño permitido o lo que me estás asignando a mí excede el tamaño permitido. Es decir, solamente hasta menos 32.700 y algo. Si yo le pongo más, me va a mandar una advertencia. O sea, sí lo va a ejecutar, pero me está diciendo que el tamaño que soporta es más grande, o el valor que le estoy asignando es más grande que lo que soporta. Y bueno, ahí están las variables. Y bueno, revisando algunas tareas, algunos pusieron la instrucción printf para imprimir y algunos pusieron la del cout, como también yo se los visualicé la semana pasada. Cualquiera de las dos es aceptable. Tienen unas diferencias unas con otras. Bueno, eso lo vemos ahorita que vemos programas. Ok. Esta es una forma de declarar las variables. Fíjense cómo se declaran. Es el tipo de dato y un espacio y junto el nombre de la variable. Yo aquí puse cada una de las tres por separado. Pero bueno, a lo mejor yo pude haber declarado todas las variables enteras y puse A, B, C. Las tres serían enteras, pero bueno. Así se declaran las variables. Es el tipo de dato, un espacio y la variable que yo quiera. En mayúsculas o minúsculas. Ahorita eso no es indistinto, pero bueno, ya está. Y al final recuerden que va un punto y coma. El punto y coma es para decirle al compilador, aquí terminó una línea y la que sigue es una línea nueva. Okay. La otra manera de declararlos, el programa es exactamente el mismo, pero fíjense nada más qué pasó con las variables shortInt y longInt. Nada más se le asignó el short y el long, ¿sí? Es exactamente el mismo programa, nada más quiero que vean la diferencia entre uno y otro. Se puede declarar así también las variables con short o long. Y ya obviamente ya sabes que es un entero corto y un entero largo.
¿Cuál de las dos utilizar? No importa. Hay gente que dice, no, pues yo lo pongo short int para saber. Y hay gente que no las pone short porque dice, pues ya sé que es un entero corto y aparte escribo menos. Pero bueno, eso es indistinto. En lo personal, funciona igual el programa. Nada más escribe una palabra de más, pero bueno. Ahí están las dos maneras de declararlas, las variables enteras y sus diferentes valores. Normalmente ustedes van a estar utilizando los enteros, el int, o puede ser que a lo mejor utilicen el long, ¿sí? Que serían las de 32.000, que serían las dos primeras, y la entero largo, que sería hasta 2.147 millones y algo, ¿sí? Pero bueno, ahí está. ¿Dudas con los enteros? Chicos, ¿dudas, preguntas? Mi parte no. ¿No? Ok, bueno, continúo. Ahora, vamos con los tipos de datos reales. Los tipos de datos reales son valores o variables que me van a permitir almacenar números con puntos decimales. Y aquí el punto decimal va a variar en qué tan extenso es. Aquí ya van a ver que se utilizan valores con exponenciales. Okay. Dice, los números reales se definen como float, así se declara en C, se declara float o doble o double. ¿Sí? En algunos otros lenguajes le llaman real, también le llaman single, etcétera. Pero bueno, aquí en se le llaman float, es el más común, y double. Ok, la diferencia entre ambas, o sea, entre float y double, es la precisión que ofrece su representación interna, es decir, qué tan preciso va a ser con los puntos decimales o con los decimales que va a llegar a tener. Obviamente el float dice, a mayor número de bits, mayor número de reales se representan, es decir, entre más grandes sean bits, más preciso va a ser el número, o sea, va a tener más decimales y por tanto mayor precisión. Los reales definidos con doble o double tienen un tamaño doble a los definidos por flat, es decir, el flat me va a permitir solamente un determinado rango con puntos decimales y el doble tiene más decimales. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, un programa o voy a hacer un programa, vamos a pensar un programa como AutoCAD, por ejemplo. AutoCAD, recuerden que es un programa para hacer diseños arquitectónicos y todo. Entonces ahí en los diseños arquitectónicos pues necesito ser muy preciso con los decimales porque hay medidas exactas de no solamente números enteros, a lo mejor no, pues van a ser 15.5 centímetros o tengo que utilizar alguna precisión para hacer alguna operación para alguna trave o lo que sea. Bueno, ahí entonces ese tipo de programas utilizan números decimales o valores decimales con muchos, pues así vale que se reduce con muchos decimales para una mejor precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, a mayor precisión el dato es más exacto. Y bueno, normalmente dependiendo de lo que quieran utilizar es que van a usar float o double. Por ejemplo, si ustedes van a manejar cantidades pequeñas con pocos decimales, lo común es que se utilice float. Pero por ejemplo, si van a hacer una calculadora científica, donde la calculadora científica me arroja a veces, en muchas ocasiones en operaciones, muchos decimales, pues tendrían que utilizar un tipo de dato de doble, ¿sí? Para que me permita almacenar ese resultado o esos números con muchos decimales y así ser más exacto. Ahora, tenemos aquí, igualito que en los enteros, una tabla de los datos reales. Tenemos el float, fíjense cuánto ocupa. Ocupa 32 bits, o sea, es bastante espacio en memoria. Y bueno, ahí viene, es 3.4 con exponencial. Eso del es el exponencial hasta menos 38 o 38, o sea, son muchos dígitos. Luego tenemos el doble, ocupa 64 bits. Y obviamente el exponencial es muchísimo más grande, ¿sí? O sea, son una cifra mucho mayor. Y luego, no, aunque no lo mencioné, pero bueno, aquí viene la tabla, el entero doble o el doble largo, que dependiendo de la versión del lenguaje es de 64 o de 80 bits, ¿sí? Pero fíjense qué cantidades abarca, o sea, son cantidades enormes. Eso ya es mucho espacio en memoria, pero bueno, sí se utilizan dependiendo de lo que uno requiera hacer.
Y bueno, igual que en el anterior, aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara. Entonces, miren, tenemos el float, la variable d, que le asigné 11.58. Luego tenemos un double, es la variable e, y también le asigné un valor decimal. Y luego tenemos la variable f, que es un doble, un flotante largo o doble largo, ¿sí? Y entonces fíjense cómo fueron cambiando los valores. Ahí tiene 3.54320 y este tiene 3.54 con exponencial, ¿sí? Que son más largos. Al final de cuentas se va a imprimir un valor, pero va a variar de una cuestión a otra. Vuelvo a repetir, en el caso de ustedes que van a estar trabajando, lo más común es que utilicen el float y en algunas situaciones el double, dependiendo si van a procesar ciertos datos. Pero bueno, normalmente va a ser float solito. Pues ahí están las maneras de declararlos. Fíjense que también cambia, o sea, el double va a ser doble, pero el long double nada más le pueden poner long y con eso se corrige. Bueno, ¿dudas con el tipo de dato real? No. ¿No? Ok, bueno, continúo. Ahora, los tipos de dato char o también le llaman cadenas o en inglés le llaman string. Dice, las variables de tipo de letra o carácter se declaran como char. Char es bueno, viene de la palabra character o carácter, que sería solamente una letra del código ASCII. ¿Alguien ha escuchado qué es el código ASCII? Son los símbolos de la computadora. Ujú. ¿Para qué sirve? ¿O cuántos tienen? A ver, ¿cuántos tiene el código ASCII? No me acuerdo, pero eran más de 100, ¿no? Son 255 de hecho. Y bueno, son códigos de la computadora. Bueno, ahí te lo vemos. Entonces, bueno, las variables de tipo char o cadena se declaran como char. En lenguaje C se declaran como char. Por ahí hay una versión de C que ya me permite declarar string. O otros lenguajes ya me permiten declarar una variable de tipo string cadena. Es decir, ya voy a poder introducirle más caracteres. A lo mejor quiero poner una variable que me almacene el nombre de alguna persona. Entonces declaro la variable nombre, pero de tipo string. Me va a permitir almacenar, no sé, 50, 100 caracteres para poder almacenar ese conjunto de caracteres. Y para referirse a una letra se rodea de comillas simples. Es decir, si yo nada más voy a asignar a esa variable de tipo char un solo carácter, la pongo entre comillas sencillas, es decir, va a ser la M, o puede ser un número también como carácter, o el simbolito del corazón, o cualquier símbolo del código ASCII se puede almacenar ahí, pero entre comillas sencillas. Las letras se representan internamente como números, eso ahí tiene que ver con el código ASCII. Entonces, cada una de las letras tienen un valor numérico. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es el 64? Es un símbolo que utilizan en muchos lados en internet. ¿Cuál es? El arroba. El arroba. De hecho, si ponen ustedes al 64 en su computadora, sale el arroba. Entonces, el 64 es el arroba, el 65 es la A, me parece que es la A mayúscula, y así cada una de las letras tienen un determinado valor. Por ejemplo, el 13 es el enter, el 32 es la barra espaciadora o un espacio, el 27 es la tecla escape en el teclado, y así cada uno de los números o caracteres tienen un valor numérico. Okay. Las cadenas de texto o string son simplemente tablas de char o, bueno, son tablas o conjuntos de caracteres. Por ejemplo, si yo quisiera guardar hago un programa que quiero saber si es masculino o femenino, puedo ponerle un tipo de dato char. Sería M o F, ¿sí? O H o M, hombre o mujer, como yo quiera. Pero también lo podría utilizar como cadenas de texto o string, es decir, a lo mejor puedo poner la palabra femenino o masculino, hombre o mujer, o a lo mejor quiero guardar la dirección de alguna persona,
pues utilizo un tipo de dato string o cadena de texto que me permite almacenar un conjunto de caracteres. Y dentro de ese conjunto de caracteres van todas las letras, todos los números, los espacios y símbolos y lo que yo me permita. Recuerden que las cadenas es cualquier carácter. Y por ahí un tip, siempre va a ser más fácil para manejar información, bueno, ya en cuestión de base de datos, siempre va a ser más fácil manejar cadenas de texto que números. Entonces es mucho más fácil manejar cadenas que números. Entonces se van a dar cuenta ya con el tiempo, el que siga en esta parte de programación y desarrollo, que siempre va a ser más fácil manejar cadenas que números. Entonces si yo voy a almacenar, no sé, algunos valores, los puedo almacenar como cadenas y ya luego nada más hago una conversión y los convierto a números y hago la operación y lo regreso a cadena. Pero bueno, eso ya es con el tiempo se va haciendo. Bueno, entonces recuerden, las cadenas de texto son conjuntos de caracteres. Aquí le llaman tablas, es por una cuestión del concepto de arreglo, pero bueno, son unas cadenas de texto, son conjuntos de caracteres. Y los conjuntos de caracteres ya no se pone la palabra, no se pone ese conjunto de caracteres entre comillas sencillas, como si fuera solo uno solo. Se pone entre comillas dobles. Ahorita lo vamos a ver. Dice, las funciones de biblioteca para manipular estas cadenas asumen que el último byte, ahí te voy a explicar eso, tiene el valor de 0. Dice, las cadenas de texto se escriben en el programa rodeadas de dobles comillas y contienen el valor 0 al final. Ahorita voy a ver, ahorita con un programa explico eso. Bueno, y ahí están, mira. Tenemos los char, que son 8 bits, y va desde menos 128 hasta 127. Y luego tenemos los caracteres sin signo, y entonces ahí sí va desde 0 hasta 255 caracteres, que sería el código ASCII. De hecho, es que el código ASCII se divide en dos partes. El normal y el extendido. El extendido es el de 255 caracteres o 256 caracteres, porque del 0 al 255 son 256. Bueno, entonces esos son los tipos de datos cadenas. Ahorita todo eso lo vamos a ver con ejemplos. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un programa hecho en C con cadenas. Entonces fíjense, donde dice char letra, estoy asignando o creando una variable que se llama letra de tipo char, pero ya vieron que le asigné solamente una letra, F minúscula, lo que ustedes quieran, pero va entre comillas sencillas porque es solamente una letra. En el caso de abajo dice char, que también es de tipo carácter, y le voy a llamar nombre, y entre corchetes le puse un 20. ¿Alguien me puede decir por qué cree que le puse un 20 o para qué sirve ese 20? Para poner el nombre, todas las letras del nombre. Ajá, pero de hecho es mi nombre, pero fíjense, está cortado mi nombre. ¿Por qué creen que está cortado mi nombre? Para poner el límite o de contar cuántas tiene. Exactamente, de estos, fíjense. Si contamos los caracteres que vienen ahí son bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre tiene 6 letras. Luego viene el espacio, que sería la 7. Mi segundo nombre sería la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, que sería el espacio después del Enrique, la 16, 17, 18, 19. Ok, ¿por qué ya no viene la R, que sería el espacio 20? ¿Alguien me puede decir por qué? Y tiene que ver con lo que decía la teoría hace ratito. Pues porque ese es el límite, ¿no? Pero si ustedes cuentan las letras que vienen ahí en mi nombre, nada más vienen 19. Y aquí me está diciendo que son 20. Entonces, ¿dónde está ese que se comió? Porque si no ya estaría muy justo. De hecho, si lo dejamos así como está, dice, no, pues tiene 19 letras, las palabras o caracteres que ven ahí son 19, contando los espacios. ¿Dónde está ese 20 ¿Dónde está ese carácter que falta? Me voy a regresar aquí, miren.
Dice, las funciones de biblioteca para manipular estas cadenas asumen que el último bit, el último byte tiene valor de 0. Ahorita explico eso. Las cadenas de texto se escriben en el programa rodeadas de dobles comillas y contienen el valor 0 al final. Ok. Como dice la teoría, las cadenas de textos se escriben entre comillas dobles. Ahí está, miren. Mi nombre hasta la E va en comillas dobles. Todo lo que ven ahí son caracteres, ¿sí? Las letras mayúsculas, minúsculas y el espacio son caracteres. Ok. Pero dice que al final se marca un 0. Voy a explicar. Hay un concepto en programación que se llaman arreglos. El arreglo, véanlo como un conjunto de variables del mismo tipo. Ahorita la definición sencilla. Entonces, en lenguaje C, como en otros, como ejemplo Java, para manejar cadenas, se crean variables de tipo char con un determinado tamaño. En este caso yo le dije que fuera de 20. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese 20 son cada uno de los caracteres, ¿sí? La C, la A, la R, etcétera, ¿sí? Contando también los espacios en blanco entre cada uno de las palabras, ¿sí? También son caracteres. Pero al final, que sería la E de viveros, esa E sería el 19. ¿Dónde está el 20? Bueno, el 20, aunque no se ve ahí, pero al final de esa B, perdón, de esa E, hay un diagonal 0. Esa diagonal 0 es la terminación de la cadena. Es decir, C vas a decir, mira, Carlos Enrique B y después viene un 0. Ahí termina. Yo no puedo, si yo escribo de más, me va a decir, ¿sabes qué? Lo que quieres escribir no cabe en el espacio de 20. Ya sea que lo cortes o hagas más grande el espacio. Entonces, después de la E va un diagonal 0. C lo maneja así porque ahí delimitas el tamaño. Ese diagonal 0 es un delimitador. Entonces, si ustedes quieren almacenar 50 caracteres, tendrían que ponerle, por ejemplo, 51 para que sean 50 y ese diagonal 0 sería el 51. Entonces, no sé si quedó claro esa parte de las cadenas de caracteres. Sí, profe, sí quedó claro. Sí, ok. Ahorita si quieren se los pongo en Excel para que vean cómo es que sería el manejo. Ok, entonces siempre que quieran imprimir o almacenar un texto en lenguaje C, o sea, una frase, su nombre, un domicilio, hay que designarlo así. Ponen char, el nombre de la variable, en este caso va a almacenar un nombre, y va a ser de 20 caracteres, ¿sí? Bueno, 19. Si, por ejemplo, ¿alguien sabe cuántos caracteres tiene su nombre? ¿Cuántas letras tiene su nombre? Hay gente que tiene nombres bien largos, ¿eh? ¿Alguien sabe cuántas letras tiene su nombre? No. ¿Nunca se han puesto a contarlas? El mío tiene como 26 o 27. Ok, entonces El mío tiene 20, maestra. 20. Dependiendo, porque hay gente que tiene nada más un nombre y apellidos cortos. Entonces, eso va a variar. Entonces, pónganse a pensar un poquito cuando alguien quiera diseñar un programa para almacenar una agenda, por ejemplo. Entonces, te va a pedir el nombre. O, por ejemplo, el teléfono. Cuando queremos agregar el nombre de alguien, es que varía de una versión a otra, pero bueno, cuando queremos poner el nombre de alguien, donde está el apartado del nombre, podemos poner el nombre completo o, digo, la gente escribe nombres cortitos, pero podemos poner el nombre completo. Entonces, cuando lo guardamos, se queda almacenado eso. Ese es un ejemplo de tipo de dato cadena. Guardamos el nombre. O el teléfono. El teléfono también sería un tipo de dato cadena, porque hay gente que le pone guiones o algunos teléfonos le permiten guiones. Entonces, hay que saber ese tipo. Entonces, bueno, regresándome un poquito a esa parte de los nombres, cuando quieran, por ejemplo, definir que la persona guarde su nombre, más o menos saquen en promedio cuántos caracteres tiene un nombre promedio, que sería entre 35 y 50. Si su nombre o la persona tiene un nombre muy largo, que hay gente que tiene hasta 3 nombres, pues ahí sí varía, pero bueno, hay gente que dice, no, pues yo le voy a poner
el nombre de 100 caracteres y con esto me evito estando problemas. Y no va a pasar nada, obviamente va a ocupar más espacio en memoria, pero bueno, ya sabes que se va a poner el nombre completo. O otro caso, si alguien va a almacenar la dirección de... Pon tu dirección. Entonces si pones tu dirección, ya le pones la variable, por ejemplo, dirección, no sé, ya sea de 100 caracteres. Entonces ya pones toda la dirección completa, porque puedes poner el nombre de la calle y con el código postal, y etcétera. Entonces ahí va. Ok, continuando con el programa. Quiero que vean que cuando, bueno, la instrucción print, que es para imprimir, le estoy diciendo, quiero que me imprimas el C. La letra C significa que además va a ser un solo carácter, ¿sí? Y le pongo la variable letra, que sería la primera. Ahorita explico eso de la diagonal n que es con el programa, ¿sí? Y si yo quiero imprimir todo lo que contiene el nombre, o sea, las 20 letras, voy a imprimir con la variable S. Entonces, es la diferencia. Bueno, con print con print. Por ahí está el cout, que ahorita lo vemos. Se maneja un poquito diferente, pero bueno, va a cambiar un poquito la versión. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que cuando yo voy a imprimir un carácter, si nada más almacené uno, se me muestra uno. Si yo almacené un conjunto de caracteres, se tiene que mostrar todos los que son. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? De mi parte no. ¿No? Ok. No, profe, todo bien. Bueno, entonces miren, ahí acaba la presentación. Ok. Entonces yo aquí tengo 5 programas que son los que vimos en la presentación donde vienen los ejemplos. Ok. Ya aquí ya los programas ya están compilados. Ahí, bueno, van a ver, ahí te voy a ir haciendo unos comentarios. Ok, ese es el primero. Los tipos de datos. Estos son el programa de los tipos de datos enteros. Recuerden que un tipo de dato entero no me permite asignarle números con punto decimal. Ok. Entonces igual ya tenemos aquí la variable A, la variable B, que es un entero corto, y la variable C, que es un entero largo. Y aquí yo le fui asignando los valores. Ok. Quiero que se fijen aquí abajo, ahorita que lo corra o lo compile, porque eso me permite compilarlo. Me va a mandar un error, bueno, una advertencia, un warning, me va a mandar con va a decir, ¿sabes qué? Hay un overflow, o sea, lo que quieres almacenar dice que es hasta menos 32.000 y tú le quieres meter menos 33.000, me va a mandar un error. Ok. Entonces fíjense, en el devc, estos 3 botoncitos que ven aquí arriba, es que no saqué la lupa, bueno, aquí hay 3 botoncitos, ¿sí? No, lupa. Ay. ¿Dónde está la lupa? Aquí la tengo más chica. Ups, ya hice un relajo. No. Ok, bueno. Luego lo checo. Bueno, estos 3 botoncitos que ven aquí, este es para compilar nada más. Recuerden que compilar va a leer de arriba hacia abajo. Este es para ejecutar. Cuando ya lo tengo el ejecutable, lo va a estar ejecutando, ¿sí? Y este es para compilar y ejecutar. Normalmente van a utilizar el tercero, el que tiene el cuadrito con los 4 colores, que lo que va a hacer es que va a compilar y ejecutar. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienen errores, van a modificar algo en su código y entonces tienen que guardarlo, compilan y aprietan que es compilar y ejecutar. Si ustedes nada más modifican y se van aquí al del medio, los cambios que hicieron no se van a ver reflejados. Ok, entonces bueno, lo voy a ejecutar y quiero que se fijen aquí abajo, va a salir algo. Entonces lo compilo, lo ejecuto y me lo ejecutó el programa, el programa me lo está ejecutando. Pero aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, en letras como anaranjadas, me dice, bueno, en la línea 4, en la columna 4, dice warning. Warning es una advertencia. Dice overflow in implicit constant conversion. Es decir,
¿Quieres meter esos menos 33,000 en la línea 10? En la línea 10 ya vieron que tengo a la variable b le estoy asignando menos 33,000. Y entonces me está diciendo, oye, el programa lo estoy corriendo, pero quieres meter esos menos 33,000 en un valor o en una variable que solo me permite menos 32,700 y algo. ¿Ya vieron qué le hizo al número? Al segundo. Vamos a emparejarlos aquí, miren. ¿Ya vieron qué le hizo? Lo cortó. Lo acortó o le quitó. Bueno, si lo quieren ver, le quitó. ¿Por qué? Porque solamente el entero corto me permite hasta menos 32,000 y algo, ¿sí? Y entonces me lo acortó. Eso es lo que va a llegar a pasar. No sé si todos lo ven. Y si tienen, bueno, así, eso es lo que realmente está pasando. Ese del warning, un warning es, sí te ejecuto el programa, pero en algún momento te va a llegar a fallar. En este caso el fallo es que no me está dando la cifra correcta. ¿Qué creen que suceda si yo lo acorto? A lo mejor le pongo, no sé, vamos a ponerle menos 12,000, menos 23,000. ¿Qué creen que suceda? Y ahí está, miren, ahora sí ya me lo respetó. De hecho ya no me mandó el warning. Ya me dijo, está muy bien. Sí, mira, la biblioteca está bien, el main está bien, la declaración de variables está de manera correcta, la asignación está bien y los valores son los correctos, o sea, están dentro del rango permitido. Entonces ya no me mandó, de hecho aquí abajo dice errores 0, warnings 0, o sea, no hay ninguna advertencia. Entonces el programa está corriendo de manera, ahora sí, correcta. Ahí están los valores. Entonces así están los enteros. Ahora, ¿qué pasa si yo a un entero le pongo un valor con punto decimal? Dice, no, pues yo le quiero poner aquí, no sé, vamos a ponerle 1000.25. No, pues ya, lo pongo, lo ejecuto. Y fíjense qué le pasó. Ahí está. Yo en el programa le dije que la variable a tenga 1000.25. Y entonces cuando yo lo mandé a imprimir, le estoy diciendo, esto es un entero. Dice, pero como ella sabe, o la computadora o el programa dice, no, es un entero. Y entonces si tú le pones un decimal, la parte decimal la trunco, se la quito. Entonces ahí está, mira, se la quitó. Así es lo que funcionaría si ustedes quieren meter un valor decimal en un valor entero. Se los va a permitir, pero cuando lo quieran manipular o mostrar en pantalla, lo que va a suceder es que esa parte decimal la quita. Siempre va a ser así, en cualquier lenguaje. Ustedes le dicen solamente enteros, enteros. Si tú a un entero le metes un decimal, cualquier lenguaje te lo va a truncar. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, es que, bueno, para que acepten los decimales sí es necesario nada más declararlo como flotante, ¿no? Exactamente, ahorita lo vemos con los flotantes. Entonces, para que te acepte decimales, tienes que decirle a la computadora, esta variable me va a aceptar números decimales. Si no, no te va a dejar de otra manera. Ok, entonces ahí está. Ahora me voy a ir con los reales. Voy a quitarle esta parte. Y ya está. Guarda. Bueno, fíjense, ahorita lo guardé. No lo voy a compilar, nada más lo voy a ejecutar, que es con el F10. Y ya vieron, me dejó igual en los 1000, aunque yo se lo quité aquí, pero el ejercicio bien, sí, se quedó con el último estado que estaba. Si yo lo compilo, obviamente me va a igual salir los 1000, pero bueno, ahí está el error, ¿sale? O sea, guardé y compilé, o sea, volví a leerlo todo para que los cambios que se hicieron se vean reflejados. Ok, me voy a los reales. En los reales, aquí van a ver que lo voy a poner de maneras diferentes, tanto con esto como con esto. Ok, pero bueno, tengo la variable flotante que se llama d, la variable d, un doble es la variable e y un entero, un doble largo o largo doble que es la variable f. Y entonces fíjense, yo aquí le puse la variable d, voy a hacerlo un poquito más grande,
La variable D tiene 11.58, está permitido. Fíjense, la variable E es un doble, que es de menos 5 puntos con exponencial. Y la variable F también con exponencial. Okay. Y después los mando a imprimir de dos maneras, con el printf y con el cout, para que vean la diferencia en lo que hace uno con otro. Entonces lo voy a compilar y ejecutar. Y bueno, me mandó una advertencia, un warning. Entonces fíjese, me dice en la línea 13, que sería la que está marcada ahorita en azul, en la columna 2, bueno, me dice warning, la constante de flotante excede el rango del doble, ¿sí? Es decir, este valor en la línea 13 es superior a lo que permite almacenar. ¿Ya vieron qué valor me imprimió? Voy a poner igualito que aquí hace rato. Miren, las primeras dos, o sea, estas dos son con este print, pero no me lo estaba mostrando porque excede el valor. Igual aquí, esta es con cout o cout, me lo está, el primero me lo respetó, el segundo también, pero el tercero, ya vieron que me puso otro valor diferente. Ya no es 3.54 exponente a la, me lo está marcando. Entonces ahí hay un error con los decimales. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta con con esto de los decimales? Chicos, preguntas, comentarios, dudas. No. ¿No? Ok. Ahora, algo a considerar que se puede hacer con esta instrucción y con esta no, es la siguiente. Miren, estas, bueno, me voy a enfocar en esta que es lo más común, el float normal, o sea, con decimales. Cuando yo ahorita lo ejecuté, se dieron cuenta que bueno, esta que ven aquí es esta línea que ven aquí, la línea 15, ¿sí? Me está mandando a imprimir el 11.58 y con un montón de ceros. Y la de abajo, que sería esta, sería la línea 19, que me está imprimiendo la variable D, que tiene 11.58, y aquí sí me está respetando la cantidad que es. Ok. ¿Cómo podríamos arreglar esto si lo quisiéramos hacer aquí? Si yo le pongo, por ejemplo, punto 2, ¿qué creen que haga? Ahorita que le puse aquí punto 2 F, ¿qué creen que significa ese punto 2? Sentido común. ¿Para qué creen que sea? Miren. ¿Ya vieron qué hizo? Miren lo que hizo. Esta es la línea 15. Le estoy diciendo, bueno, vas a ponerle, bueno, va a ser flotante lo que me vas a mandar a imprimir, pero solamente con dos decimales. Ahí. Con dos decimales, ¿sí? Ese punto 2 son los decimales. Y con el cout o el cout, sí me está respetando el valor que yo le puse originalmente, los 11.58. Ahora, ¿cuál utilizar o cuál no? Dependiendo. Yo les voy a enseñar, o la mayoría de los programas vamos a estarlos manejando con con cout o el cin, que es para leer valores. Es lo que vamos a estar manejando, ¿sí? Con el printf, algunos que me entregaron, y ya vi que me entregaron la tarea y se la revisé, algunos pusieron como dos, me parece, venía la tarea con printf, es válido. De hecho, en el tecnológico he visto que algunos maestros dejan tareas o programas con printf. Puedo utilizar o cuál no, ya dependiendo cada quien. A mí en lo personal me gusta la primera, pero por sencillez y no que no sea tan complejo, voy a utilizar el cout.
Pero el que quiera programar con esta, la primera, adelante. El que quiera programar con la segunda, no hay problema, ¿sí? Ahorita lo importante es que ustedes aprendan la lógica para programar. Esto nada más, es que esto, lo que es el printf y el scanf, lo que hacen es que me permiten, es una salida formateada y una entrada formateada, es decir, cómo va a introducir la información y cómo la va a mostrar. Nada más tiene que ver eso. Mañana vemos esa parte del print y el scan, lo vemos más a detalle. Ok. ¿Dudas con los tipos de datos flotantes? ¿Nadie tiene dudas? Si le pone ahí donde estaba en punto 2F, le pone 3, le va a mostrar 3, ¿no? Ajá, si yo le pongo aquí un 3, van a ser 3 decimales. Guardamos, compilamos. Ahí está, mira. Este punto 3, ese punto 3 son los 3 decimales. ¿Sí? Ok, gracias. Ahí está. Ok, bueno. Ahora, vamos con las cadenas. Este es el programa de las cadenas. Entonces, lo voy a compilar y ejecutar. No me mandó errores. Entonces, miren, ahí está. Le estoy diciendo que la letra F, o mejor, la variable letra le asigné la letra F. Ahí está. Y la pongo entre comillas, sencillas. Y luego la variable nombre tiene 20 caracteres, o sea, 20 espacios, pero solamente me está mostrando 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Dónde está el 20? El 20 ahí está, pero nosotros no lo vemos. De hecho, aquí está, miren. Bueno, es que esto ya es parte de la pantalla. Pero bueno, el carácter 20 es un carácter no imprimible, no se ve, pero ahí está. O sea, el arreglo empieza desde el 0, o esta es la posición 0 si lo quieren ver aquí, del 0 hasta el 19. ¿Cuántos son? ¿Cuántos del 0 al 19? ¿Cuántos números hay? ¿Quién me dice? Del 0 al 19, pues sí. ¿Cuántos hay? 20. Hay 20. Y ahí están los Si se 20. cuenta, obviamente, si se cuenta desde el 0, ¿no? Sí, hay 20. Entonces fíjense, me voy a pasar a Excel para explicarles esa parte. Porque así maneja las cadenas lenguaje C y hay que tenerlo presente. Miren, me voy a pasar a Excel. Del 0 al 19, ¿cuántos hay? Hay 20. Ok. Aquí, bueno, esto es lo que me está mostrando en pantalla, que sería lo que está aquí, ¿cierto? Eso es lo que está ahí. Ahora, el espacio 20 o el 19, si lo quieren ver así, es este que está aquí. En la teoría que les puse en las presentaciones dice que hay un diagonal. No, no lo voy a marcar. Espérame, aquí. Hay un diagonal 0. Ok. Este carácter, este diagonal 0, me indica que ahí terminó. Por eso, si yo quiero escribir mi nombre completo, que ahorita lo voy a escribir en el programa, fíjense lo que va a pasar. Entonces, no se queda claro qué es lo que está pasando o por qué lo tengo que acortar. ¿Sí? Porque él solamente está contando desde aquí hasta acá. El carácter 20 o el 19, porque es el 0 al 19, o el 20, ¿sí? Ya no lo toma porque esto es el fin de la cadena. Aquí termina. Esto le estoy indicando. Aquí termina. Ya no puedes meter más, ¿eh? Hasta ahí termina porque tú me dijiste que fuera de 20 espacios. Y entonces, como yo le dije que fuera de 20 espacios, si yo escribo de más, va a pasar lo siguiente. Miren, me regreso aquí al programa. Vamos a poner Viveros Lobato. Obviamente ya me pasé de 20, porque si aquí era el 19, aquí, bueno, el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, me pasé más, no sé, como por 8 más. Ok, lo voy a guardar y lo voy a compilar.
Y entonces aquí me dice, en la línea 7, que es esta la que me está marcando, dice, bueno, hay un error para inicializar el arreglo de cadena o de caracteres. Dice, es too long, o sea, es muy largo. Es decir, quieres meter esto en un espacio de 20 y no, aquí te pasaste más de 20, no te permito guardarlo. No te voy a dejar ejecutar el programa porque el compilador detectó que aquí hay un error. Esto es un error. Lo que quiero, esta cadena es más largo de lo que me permite. Es como si ustedes quieren meter, vuelvo al ejemplo del zapato, quieren meter su pie que fuera de este tamaño en un número, no sé, si alguien calza del 5, en un número del 4 y medio o del 4. No te voy a dejar porque quieres meter tu pie en un zapato más chiquito del que mides tú. Entonces, ese es el error que me está marcando. ¿Cómo lo corregirían? ¿Qué harían para corregir ese error para que mi nombre completo sí se pueda visualizar? Pues cambiar el límite, ¿no? Exactamente, cambio el tamaño, que sería lo más común. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Y entonces hasta me va a sobrar, ¿no? Porque fueron más o menos 28, mi nombre tiene más o menos 28. Pues le pongo 50, lo guardo, lo ejecuto y ahora sí ya no me mandó un error. Y ahora sí, miren, ya lo puedo visualizar. Y ahí está. Ya es completo. Ya está completo. ¿Por qué? Porque si bien el carácter de límite llegó hasta acá, pero sí me permite poner todo completo, porque es más grande, lo que le quiero asignar o le quiero meter caracteres es menos o es más pequeño que el número permitido, ¿sí? Entonces sí me cabe. Es el error, abusados, porque luego cuando quieran ustedes hacer un programa o les encargue un programa de cadenas, tienen que tomar en cuenta eso. Pues ¿cuánto voy a almacenar? Pues tienen que más o menos la frase que van a almacenar. Repito, mucha gente lo que hace es, para evitarse problemas, yo le dejo un tamaño grande, 50, 100 caracteres, 200, lo que quieran, ¿sí? Y no pasa nada. Así te evitas estar validando cuánto es el tamaño más o menos en promedio, todo eso se lo evita. Entonces le pueden poner tamaños grandes y no hay problema. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? No me suena. ¿No? Ok. Nada más como para complementar esto, aquí yo estoy utilizando el printf para imprimir, ¿sí? Cuando yo quiero imprimir solamente un carácter, con printf le pongo %c, que sería solamente un carácter. Esta que ven aquí es un salto de línea. Esto es un carácter especial. Y yo le digo, bueno, este diagonal n es, dale un enter y te regresa al principio. Si yo se lo quito, ahorita van a ver qué hace. Ok, y cuando quiero imprimir la cadena completa, o sea, el nombre completo o el texto completo, incluyendo los espacios que están aquí, bueno, le pongo %s, que sería un string, o sea, cadena, y la variable que tengo que ponerle. Ok, entonces fíjense. Ahorita le quité el salto de línea, que sería esta diagonal n, y fíjense lo que va a pasar. Me dejó pegadito a la variable, bueno, al nombre, me dejó pegado a la letra F, que sería la primera, porque no le di el salto de línea. Para eso sirve el salto de línea, o el diagonal n, para eso sirve. Funciona tanto con el print como con el cout. Si yo se lo quiero regresar, pues le pongo diagonal invertida o una n, o hay otro que se llama diagonal t. La t es un tabulador. Todos saben que es una tabulación. ¿Alguien sabe qué es una tabulación? Es un espacio, ¿no? Es un espacio. De hecho, en el teclado está la tecla tab, que es la que tiene las flechitas encontradas, ¿sí? Que está al lado izquierdo. Entonces es el tabulador. Si yo aprieto, por ejemplo, aquí el tabulador, me va brincando, ¿sí? Entonces ese diagonal t es una tabulación, ¿sí? Para separar información. Entonces si yo lo pongo,
Fíjense lo que va a hacer. Entonces, ese diagonal T es este espacio. Después de la F le dije, o de imprimir el carácter, le estoy diciendo, quiero que hagas una tabulación. Ah, pues este espacio que puso aquí, de hecho no lo puse, o sea, no lo puse con la barra espaciadora, es la tabulación que existe con el diagonal T. Y aquí después de imprimir el nombre le dije que me hiciera un salto de línea. Es decir, este espacio que en blanco que ven aquí es el salto de línea, nada más. Esas son así como que las principales a utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda que no le haya quedado claro de las cadenas? No, profe. ¿No? ¿Queda claro esta parte del carácter delimitador o donde termina? Este que es el diagonal 0. Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Tomen en cuenta algo. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Esto en programación le llaman un arreglo. ¿Sí? Un arreglo, repito, es un conjunto de variables del mismo tipo. Es decir, yo le estoy ahorita en este caso le estoy diciendo a C, bueno, quiero que me crees un arreglo que se va a llamar nombre y va a tener 50 casillas. Cada una de esas casillas va a almacenar un carácter, o 20 caracteres, los que sean, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Solamente vas a poder almacenar caracteres, entiéndase, letras, números, espacios, símbolos, lo que sea, ¿sí? Y al final siempre va a ser el límite 0. Pero, a lo que voy con esto, grábenselo. Todos los arreglos en todos los lenguajes de programación siempre empiezan con la posición 0. Estas son posiciones, ¿sí? Estas, bueno, vamos a poner, bueno, estas son posiciones. Siempre va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, etcétera, hasta donde haya llegado, ¿sí? Siempre empieza en 0. Los arreglos en todos los lenguajes de programación empiezan en la casilla o en la posición 0. Por ahí hay un lenguaje que me permite modificar cómo va a iniciar, pero bueno, eso ahorita no es relevante, pero todos empiezan en 0. Nada más para que lo consideren, porque cuando se manejan cadenas o cuando quiero manejar información con arreglos, siempre tenemos que tomar en cuenta que empieza en la posición 0. No lo olviden, por favor, porque lo vamos a ver más adelante. Ok, continuando. Vamos con las constantes. Ya habíamos visto aquí, como en estos, que son variables, ¿sí? Estos son variables porque su valor puede ir cambiando, ¿sí? Yo le puedo asignar el valor y va a ir cambiando. Eso también es una variable, es una variable, es una variable. Aquí también son variables de tipo cadena, pero siguen siendo variables. Pero bueno, estas que ven aquí son cadenas. Perdón, son constantes. Ok, una constante, como su nombre lo dice, son valores que cuando se crean no se pueden modificar. Es decir, durante la ejecución del programa siempre va a ser el valor que yo le asigne al inicio y así se va a quedar. Si yo se lo quiero cambiar, me va a mandar un error. Ok. En lenguaje C hay dos maneras de declarar las constantes. Por ahí alguien me puso esta opción y por ahí algunos pusieron esta opción. Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Ok. Lenguaje C tiene unas variantes. Bueno, hay unas variantes del lenguaje C. El primeritito es lenguaje C solito. Y hay otro que se llama. Pero voy a comentar esto aquí. Lenguaje C. Y este es C++. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos es más válida. La única diferencia es en la sintaxis. Es decir, en cómo se declara. Entonces, en lenguaje C, las constantes se declaran de la siguiente manera. Le ponemos gatito define, o sea que voy a definir el nombre de la constante. Puede ser en mayúsculas o minúsculas. Bueno, yo aquí le puse mayúsculas para diferenciarla de la de acá. Entonces le ponemos pi y ya luego le asignamos el valor que queramos. 3.1416 o lo que ustedes le quieran asignar. Incluso pueden ser cadenas o caracteres, lo que ustedes gusten. Ok. Entonces así se declaran en lenguaje C. Fíjense que aquí esta declaración o esta forma de declarar las constantes no lleva el punto y coma. Y la otra que es en C++,
le ponemos la palabra reservada const de constante y luego le digo, ah, mira, esa constante va a ser de este tipo, va a ser flotante, el nombre de la constante, o sea, el nombre que va a tener, en este caso pi, y luego le asigno el valor que va a tener, que sería en este caso 3.1416, y al final sí va un punto y coma. Esta parte de las constantes también se puede declarar aquí adentro. También lo podrían ustedes declarar aquí y no pasa nada. Esta del define sí la tienen que declarar afuera. Voy a comentar esto de aquí, la voy a guardar y no, espera que vean. Ahí está. La primera, o sea, la que tiene el 16, le estoy diciendo que es la constante, ¿sí? La de define es la misma, ¿sí? Obviamente le estoy poniendo aquí el punto 4 porque son los 4 decimales, ¿sí? Ok. Y luego tenemos la de abajo que sería la constante que está aquí, bueno, la otra declaración de la constante con el otro formato, pero le estoy diciendo que me tenga los dos decimales. Ok. Voy a cambiar esta declaración. Bueno, esta la voy a comentar. Recuerden que un comentario es una línea que el compilador se la brinca, no le hace caso, ¿sí? Entonces, y esta la voy a, perdón, esta la voy a dejar aquí. Entonces ya me dejó, de todas maneras me dejó hacerla, ¿sí? O sea, esta constante la declaré aquí dentro del programa principal y me la aceptó. ¿Qué creen que suceda si yo declaro este adentro del programa principal? ¿Qué creen que suceda? Esto vamos a poner aquí. Ay. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a comentarlo. Ok. Me dejó, de hecho me dejó, mira, sí me dejó. No es una buena práctica, pero acostúmbrense normalmente estas constantes con define, incluso con la palabra reservada con, declárenlas de preferencia afuera, para que no tengan problemas a la hora de declararlas. Ahora, nada más para dejar, ¿qué creen que suceda si yo le asigno? Vamos a dejarlo como estaba. Esto vamos a dejarlo aquí, esto se lo quitamos. ¿Qué creen que suceda si yo quiero modificar el valor de una constante? ¿Qué creen que haga el compilador? No sé, vamos a ponerle 50 y 528 punto ¿Qué creen que haga? Voy a modificar este pi. Pero ¿qué creen que suceda cuando lo modifique? ¿Ya vieron? Me manda un error y me dice error. Es decir, no voy a poder ejecutarlo, Acuérdense que cuando es un error, no se puede ejecutar. Un warning sí te deja ejecutarlo, pero más adelante puedes tener errores. Ok, dice error. Dice asignación de solo lectura para la variable pi. Es decir, esta variable pi, o esta constante pi, es de solo lectura. Y entonces yo aquí le estoy modificando el valor que tenía. Y entonces como él sabe que esto es una constante, o sea que su valor siempre va a ser el mismo, si yo se lo quiero modificar, porque a lo mejor en el programa se lo pongo y se me olvidó que es constante y se lo quiero modificar, les va a salir un error. Les va a decir asignación de solo lectura, o read only variable, o variable de solo lectura. No se puede cambiar el valor de una constante. Para poder modificarla, se tendría que quitar el constante, ¿no? Exactamente, si la quieren dejar como para poder modificar, vamos a hacerlo aquí. Esta constante pi en minúsculas, se la voy a quitar. Entonces aquí le pongo, bueno, de hecho tendría que yo declararla, aquí sería float pi. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ponerle pi en minúsculas, voy a dejarla así sin decimales. Ok, ahí. Y luego aquí voy a cambiar pi
en minúscula y le vamos a poner 3.1416, ¿sí? Sin decimales también. O sea, con todos los decimales, perdón. Ok, ya está. Entonces, si yo lo corro, aquí me equivoqué. Mira, aquí hay un error, falta punto y coma. Ok. Entonces, como ya no es una constante, pi en minúscula, el valor inicial es 258.22. Y en esta línea, la 10 la estoy mandando a imprimir. Ahí está. 258.22 y lo que tenga de decimales. ¿Sí? Y luego le estoy diciendo, mira, la variable pi en minúsculas ahora va a tener un nuevo valor, 3.1416, y lo estoy mandando a imprimir. Y entonces ahí sí, ya me respetó. Hace rato no me lo respetaba o no me permitía cambiarlo porque como era una constante, las constantes no se les puede cambiar su valor. Si yo ahorita lo compilo, ahí está. ¿Por qué me dejó esta y por qué me dejó esta si se llaman igual? ¿Por qué creen? Chicos, ¿por qué creen que me lo dejó? Y vamos a cambiarlo aquí. A ver, vamos a ver qué hace. ¿Ya vieron? Ya está. Y no lo dijo. Porque ya está. Entonces, fíjense, aquí está pasando dos cosas. Aquí afuera, o todo lo que se declara aquí afuera, es de manera global. Es decir, a lo mejor yo puedo tener funciones o procedimientos y los puedo utilizar en otra parte del programa, pero son globales, o sea, como para todos, ¿sí? Y lo que se declara aquí adentro es solamente parte del programa principal. Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso más adelante cuando veamos funciones y procedimientos lo vamos a ver. Ok, esa es una cosa. Ahora, esta constante, ahora la pasé aquí adentro. Y entonces estoy diciendo, bueno, ahora se llama la constante pi 3.1416. ¿Sí? Esa es una constante. Y no hay problema porque él sabe que es una constante. Y aquí esta se llama float pi y tiene este valor. Vámonos al error. Dice, en la línea 8, que sería esta línea, me está diciendo, dice, conflicto, declaración del flotante pi. Es decir, él ya detectó que aquí, o no, mejor dicho, que esta ya también se declaró acá arriba, se llaman iguales. Entonces ahí puede haber un error. De hecho es un error. Y luego en la línea 7 me dice, previa declaración de una constante float pi. Es decir, ya la declaraste. O sea, ya esto dice, oye, aquí hay una constante y aquí hay una variable que se llame pi. Entonces ahí es otra nota o es un error. Y luego en la línea 12, que sería esto, me dice error, asignación de solo lectura de la variable pi, es decir, de esta constante, le quiero cambiar el valor, él no sabe cuál es, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado donde se van a declarar las constantes y las variables. Yo en lo personal les recomiendo que si en algún momento vamos a pensar que les dejo un programa para utilizar constantes o donde tengan que utilizar constantes, las constantes siempre las declaren afuera, ¿sí? Para que sean de uso general y las variables las dejen adentro y entonces ya se quitan de problemas. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué me manda. Ya no hubo un error porque esta constante pi está afuera y aquí esta variable pi ya la estoy utilizando, que de hecho es la que estos valores que ven aquí son los que me están manejando de esta manera, ¿sí? De la variable principal o de la variable que está dentro del programa principal. Ok, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Chicos, ¿nadie tiene dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No?
Quedaron claro, bueno, quedó Maestro, una pregunta. escucho. ¿Eso también se puede hacer con el cout y el sein? De mandar a imprimir, Ajá, la mandar a imprimir constantes y... sí, mira, es que para hacer eso, vamos a poner aquí include, stream, este, using namespace. Mañana explico lo del namespace. Namespace std. Ok. Entonces, mira, voy a comentar estas líneas y voy a comentar estas líneas. Ok. Vamos a poner aquí, sería cout. Y aquí pongo pi. Bueno, vamos a borrar esta. Entonces voy a mandar a imprimir la constante que está afuera. Y bueno, vamos a ponerle un salto de línea. Ahí está. El salto de línea también se puede hacer así. Y bueno, esto lo voy a borrar. Y vamos a mandar a imprimir la otra constante, que sería la de define. Aquí sería pi. Entonces, bueno, otra manera de hacer el salto de línea es así. Y ahí está. Ok, entonces declaro, en este caso que me estás preguntando, declaro mis constantes, pi mayúscula y pi minúscula, ¿sí? Vamos a cambiar los valores para que no se confundan. Es 3.14, de hecho es 15 y luego viene un 9 me parece, ok. Y aquí la constante pi en minúscula es 3.1416. Ok, vamos a quitar este porque no se quiera. Ok, entonces aquí le voy a mandar a imprimir pi, que sería esta, y esta pi la estoy mandando a imprimir abajo, con cout, ¿va? ¿Lista? Se puede mandar a imprimir igual. Ah, ok, gracias, maestro. ¿Sí? Ahí está resuelto. Sí, con cout o print, dependiendo, puedes mandarlas a imprimir. Entonces ya quedó. Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No, chicos? Bueno, Ajá. del uso del endline, me parece que era, ¿no? Este que ves aquí. ¿Cuál sería su uso así que digamos correcto? Ok, mira, si yo se lo quito, mira, se lo voy a poner aquí para que veas. En L. No es un 1, es una L, ¿eh? Y aquí se lo voy a quitar. Ok. Compilamos. Ok. ¿Qué hizo? ¿O qué está haciendo? Le estoy diciendo aquí, imprime la constante pi, que es 3.1416, y luego da un salto de línea, es decir, va a dar un enter automático a la computadora y se va a iniciar al principio de la línea, o sea, a la izquierda, se va a correr hasta la izquierda, ¿sí? Y luego en la segunda, le digo, ¿sabes qué? Quiero que imprimas la constante pi en mayúsculas, que es 3.14159, que es esta que está aquí. Ok, eso es lo que hace el endline. Cuando tú lo pones, das un enter y te vas al inicio de la línea o de la siguiente línea, ¿sí? Lo que hace Word, cuando tú das un enter, eso es lo que hace. Ahora, también lo puedes hacer así. Pones la diagonal invertida, una diagonal n, cierras las comillas y es exactamente lo mismo. Este diagonal n o el endline son exactamente lo mismo. Si yo se lo pongo aquí, mira, voy a poner aquí endline. Esto solamente aplica en Dev C++ y esto aplica tanto en C, Borland C, C++, etcétera, ¿sí? Ok. Entonces, si yo se lo pongo, ahí está, mira. Aquí le estoy diciendo, bueno, imprime la constante pi en minúsculas, que es la de 3.1416, y luego quiero que des un salto de línea. Ese salto de línea empieza desde aquí. Y entonces la siguiente línea es, bueno, quiero que me imprimas la constante pi en mayúsculas, que es 3.14159, que aquí está.
Y después le estoy diciendo, ah, mira, también das un salto de línea. Es decir, aquí terminas, das un enter y te pones y das aquí el cursor. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Es la única diferencia. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, sí, quedó claro porque según yo vi, la línea que separa del proceso, que dice que el proceso se realizó, estaba más arriba. Entonces, Ah, tú pues, dices esta línea, ¿no? Esto. ajá, Sí, esto lo hace esto lo hace el dev C++, ¿eh? Eso solito lo sí, pone. Pero bueno, para eso sirve el enline. Entonces, cuando ustedes quieran mandar a imprimir, o sea, porque aquí no se detecta el enter ni nada. O sea, ustedes tienen que decirle dónde tiene que dar un enter o dónde tiene que dar una tabulación, etcétera, ¿sí? Entonces, normalmente para que no se te junte el texto, como pasaba si yo le quito estas diagonales o el salto de línea, el texto quedaba pegadito. Entonces, hay que saber dónde voy a dar un salto de línea para que la información se vea una abajo de otra o como yo la requiera. Bueno, entonces, bueno, sí, ¿les quedó claro esa parte de la explicación? de mi parte sí. Ok, bueno,